la creatividad como el poder generar pensamiento nuevo. Un pequeño de 8 años no puede hacer filosofía, ¿no? Bueno, siempre pensar que puede, porque eso aumenta y abre un montón las posibilidades de que eso que uno no espera ocurra. En un mundo donde los maestros están sumergidos en un aparato burocrático, donde apremian los objetivos de aprendizaje, las calificaciones, las competencias, cómo aventurarse, cómo posibilitar que se abra lo inesperado, ¿no? Hay un montón de cuestiones que ponemos entre paréntesis que habilitan a que aparezca algo diferente, algo nuevo. Cuando uno está escuchando a otra persona, muchas veces uno escucha lo que quiere escuchar, que esa voz, que ese poder vaya circulando. Interesante esta cuestión de la responsabilidad, me parece importantísimo, y rescataría también algo que decías antes sobre es imposible que el docente no tenga un ideal, ¿no? Un ideal de alguna forma es un horizonte, un norte que guía también un poco la práctica docente, ¿no? Que impulsa como un motor. Entonces me ponía a pensar en tal vez en una frase que resume, bueno, un pensamiento, una idea de Freire, ¿no? Que no hay neutralidad política en la docencia, ¿no? No sé si, No. si crees que eso resume un poco. Sí, digamos, yo estoy de acuerdo totalmente. Para mí, digamos, la educación, digamos, hablemos de la educación en general, de la política en general, que aún en estos tiempos hay como que distinguir la política del partidarismo, ¿no? Digamos, como separar, digamos, dos cuestiones claramente que son diferentes, pero para mí educación y política están unidas desde Platón. O sea, ahí en la República, digamos, donde él empieza como a constituir ese estado ideal, y dedica, digamos, libros centrales a la cuestión de cómo se va a educar a esos guardianes, a esos ciudadanos, a esos reyes filósofos. Desde ese momento en adelante ha habido una relación intrínseca entre política y educación, ¿sí? La educación es como el caballito de batalla para generar transformación, ¿sí? Yo en ese sentido no creo que, o sea, me parece que pararnos en la discusión acerca de si es posible una educación no política, ¿sí? Es volver, digamos, a instancias anteriores a lo que discutía Platón, en el sentido de que yo creo que hay que partir del supuesto de que educación y política están de hecho juntas, son insoslayables, y lo que tenemos que ponernos a discutir es qué tipo de relación queremos entre esos dos conceptos, ¿sí? Me parece que ahí, hoy por hoy, se juega la discusión. Y volviendo un poco al texto de Rancière, que para mí, digamos, es inspirador, yo de alguna manera lo que quiero soslayar ahí es que lo que me parece interesante de Rancière es que no es que su maestro ignorante rompe con, digamos, su actividad respecto al estudiante, ¿sí? Al alumno, sino que lo cambia, lo subvierte, ¿no? Digamos, plantea algo distinto. Pero no niega el valor político, el valor emancipador, ¿no? Digamos, de la práctica educativa. Así que en ese sentido, digamos, volviendo a lo que vos mencionabas de Freire, estoy totalmente de acuerdo que no es posible pensar una educación apolítica. Y de hecho, digamos, podríamos ir un poco más allá y decir, bueno, también pensarlo como algo apolítico es político, ¿no? Digamos, la política, en este sentido, digamos, de transformación, no se puede separar de la educación. Y de la misma manera, cuando pensamos educativamente, tenemos que estar pensando como docentes, bueno, en todas estas categorías políticas que atraviesan al proceso, digamos, educativo. Así que en ese sentido creo como que de alguna manera tenemos que hacernos cargo, ¿no? Digamos, de esa relación y ahí posicionarnos. Y el posicionarnos es pensar qué relación queremos.
¿qué tiene que haber en ese diálogo para que no sea solo un diálogo que sea un intercambio inerte, una mera expresión de opiniones, o en algún caso, como dice Lippmann, un intercambio armónico donde se llega a un consenso de ideas? ¿Qué tiene que haber para que se posibilite un diálogo auténtico? Un diálogo como tú tomas en algún momento una idea de Derrida, de un diálogo ininterrumpido, un diálogo como desencuentro. A ver, no sé, por ahí. Sí, bueno, la cuestión de diálogo socrático es como... o sea, a mí me parece que la figura de Sócrates es como una figura que marcó un antes y un después. Digamos, la actividad pedagógica misma de Sócrates, esto de preguntar, de dialogar, generó, digamos, en la antigua Grecia un género, ¿no? Digamos, a nosotros nos llegan los de Platón, pero Platón no fue el único que escribió diálogos socráticos. A ver, por un lado, para mí una cuestión muy interesante del diálogo socrático tiene que ver con, sobre todo en estos diálogos tempranos, que es la aporía, ¿no? Muchos de estos diálogos después de que los interlocutores, Sócrates, sea el personaje, digamos, en cuestión, no llegan a ninguna conclusión, ¿no? Queda abierto. Y eso me parece como un rasgo a retomar al día de hoy. Sobre todo porque, digamos, así como vos mencionás, bueno, esta cuestión de que lo partidario se vinculaba de manera análoga a la política, también hoy hay una idea de que el diálogo genera consenso, que el diálogo es lo que nos permite acercarnos, que el diálogo es lo que nos permite encontrar cosas en común y por eso estar juntos. Y yo lo que intento recuperar de Derrida, que digamos, tuvo una discusión filosófica muy intensa con Gadamer, tiene que ver justamente con que lo que dice ahí Derrida es que, bueno, en realidad ese diálogo mío, dice Derrida con Gadamer, es un diálogo que no termina, ¿no? Pero gracias a que no nos hemos puesto de acuerdo, no termina. Porque si nos hubiésemos puesto de acuerdo, ese otro, ¿no? Digamos, ya no sería otro, sino que sería yo mismo. De alguna manera, digamos, el no estar de acuerdo, el desacuerdo, lo que permite es que el otro siga estando como otro, ¿no? Y que no sea una suerte de síntesis entre el otro y yo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el valor de los diálogos socráticos tienen que ver con que el diálogo perdura. Ha perdurado por los siglos de los siglos, ¿no? Pero es un diálogo que al no concluir siempre da que hablar y siempre se puede retomar. Digamos, esa imagen, digamos, de Sócrates para mí es muy valiosa. Es para retomar incluso en la práctica filosófica con niños o niñas. Ahora, por otro lado, tenemos que pensar, ¿no?, en la imagen del maestro Sócrates. Y es cierto que Sócrates siempre se muestra, al menos Platón en sus diálogos, lo muestra como una persona autocontrolada, una persona que tiene todo bajo control, una persona que siempre tiene algo para repreguntar, ¿no? Da la sensación, y acá me parece que es cierto esto que menciona Ranciero, que retoma Walter Cohen, ¿no? Sócrates parece que siempre tiene control de la situación, como que siempre pasa lo que él espera que pase. Es cierto que, digamos, nosotros estamos leyendo un Sócrates escrito por Platón, ¿no? Digamos, donde hay toda una trama, un argumento que está, digamos, construido de manera muy exacta, ¿no? Cuidando cada detalle. Pero sí la imagen que tenemos de Sócrates, o que nos llega de Sócrates, es de una persona, digamos, controlada. De hecho, en el banquete, que es este diálogo que se da acerca del amor luego de una cena donde se toma y se toma y se toma vino, digamos, siempre Sócrates es el que al alba, ¿no?, va marchando después de haber bebido sin parar de manera sobria.
¿no? Como que, digamos, tiene el control físico-mental de todo lo que está ocurriendo. Y es cierto que Sócrates no suele salir de su lugar. Tenemos que esperar recién a los últimos diálogos para que Sócrates empiece a replantear al Parménides, pero mientras tanto, Sócrates siempre está ahí, impoluto, ¿no? De hecho, digamos, algunos de los adversarios de Sócrates, no sé, pienso en un Trasímaco, en República, o un Calicles, en el Gorgias, llegan a hasta enojarse, ¿no? Digamos, porque dicen, sos un farsante, ¿no? Digamos, decís que no sabés, decís que no aprendés nada, y en realidad lo único que estás haciendo es beneficiarte con los intercambios con nosotros. En ese sentido, digamos, la imagen del maestro Sócrates es también una imagen de un modelo, ¿no? Digamos, Sócrates se planta como un modelo. Y a mí me parece que esa relación, o esa imagen del docente como modelo, que también está presente en Littman, yo creo que, digamos, en ese aspecto es una cuestión que a mí no me gusta, o sea, es una imagen del docente que a mí no me gusta, digamos, la imagen como modelo, porque generalmente el modelo es aquello que se copia, ¿no? O sea, uno quiere ser como el modelo, ¿sí? Y creo Que yo bueno, que... perdón que te interrumpa, que es algo ¿no? que también hace mucho Lippmann con los personajes de sus novelas, ¿no? Que son modelos de formas de pensar y dialogar, ¿no? Para los niños. Exacto, exacto, digamos. Ahí la cuestión del modelo, para mí, también de alguna manera, influye mucho en cómo pensamos en el diálogo, volviendo a tu pregunta. Lo que podemos preguntarnos es si hay una manera de dialogar, ¿no? Claramente desde la propuesta de Littman, y como bien vos mencionás, en sus novelas de alguna manera se quiere recrear esa atmósfera dialógica. Podemos preguntarnos si hay una sola manera de dialogar, si es la manera que plantean los personajes de Littman, o si es la manera en que lo hace Sócrates, ¿no? Entonces, en ese sentido, la figura del docente como modelo en el diálogo muchas veces puede coartar el diálogo mismo. ¿Se entiende? Sí hay una cuestión interesante, para mí va a retomar respecto a las preguntas, ¿no? El diálogo socrático es un diálogo de preguntas. Pero muchas veces lo que nos encontramos en los diálogos de Platón es que las respuestas son sí, no, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Da la sensación de que esas preguntas que hace Sócrates en realidad son preguntas retóricas. Eso es un poco lo que denuncia a Rancière también, ¿no? No son preguntas auténticas. Son preguntas, como diría Gadamer, preguntas pedagógicas. Son preguntas que ya presuponen la respuesta, ¿sí? En ese sentido, un diálogo con preguntas cuyas respuestas ya están presupuestas no es un auténtico diálogo. Porque en un diálogo se supone que uno tiene que preguntar auténticamente. ¿Qué es preguntar auténticamente? Es preguntar sin saber la respuesta. O teniendo una respuesta, pero sabiendo que pueden aparecer otras. Y que uno se va a poner ahí a dialogar con esas otras. Es ahí donde yo creo que la crítica de Walter Kohns tiene lugar, en el sentido de que cuando aparece una respuesta que Sócrates no espera, Sócrates le dice, bueno, espera, volvelo a pensar. Fíjate si es por acá, ¿no? Como que si no lo logra por un camino, lo va a reconducir por otro. Yo creo que eso, digamos, en un diálogo filosófico hoy en día no debería pasar, ¿no? Cuando aparece algo que no esperábamos, bueno, explorar eso. Y para eso tiene que haber como un ejercicio docente de apertura, que sí me parece que Sócrates no muestra, al menos en la imagen que plantea Platón. Bueno, la figura de Sócrates es bastante paradigmática, ¿verdad? Porque como dices, hay algunas cosas que son muy interesantes de pensar, de pensar y que, bueno, si se han mantenido es porque guardan cuestiones bastante interesantes. No solo para la práctica filosófica, sino, bueno,
varias cuestiones del diálogo socrático, las preguntas han sido llevadas a otros campos, ¿no? No solo en la educación, me pongo a pensar en la terapia psicológica, en fin, pero bueno, cuando hablabas de Sócrates como un modelo y de los modelos que representan los personajes de Lippmann hacia los alumnos, pensaba un poquito en esta idea que comentabas antes de que nunca cuando un alumno y una maestra hablan, están hablando solo ellos, sino habla toda la tradición histórico-cultural, ¿no? El modelo en algún sentido que viene desde atrás. Ahora me gustaría pensar un poco una última cuestión. Creo que esto podríamos pensarlo como un diálogo ininterrumpido también. Ojalá. Pero el tiempo se nos escapa un poco también. Eso es lo curioso, creo, de cuando se hace filosofía o se intenta hacer un diálogo, ¿no? Que el tiempo de pronto tiene se genera otro tiempo, ¿no? Bueno, me gustaría pensar a partir de esta constante que ha sido en todo el diálogo sobre lo inesperado, lo imprevisible, pensar en la cuestión de la planificación, en algún sentido de las clases, la preparación, programación le llaman aquí, desde la idea que propone Walter en un texto de la Escuela Pública Apuesta al Pensamiento, el rol del maestro como un poco la actividad de un artista, en el sentido de que esa preparación tiene que ver con una composición, ¿no? Como la composición de una obra de arte. Pero me parece curiosa la elección del verbo componer, pero me gustaría preguntarte a ti sobre un concepto que tú introduces, que es el concepto de acuarelas filosóficas. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre esto? Sí, un poco provisorio, porque si bien ese texto tiene un par de años, es como una idea bastante recurrente. A mí siempre me ha preocupado, digamos, cómo hacer que la propuesta, ¿no? De filosofía con o para niños se expanda, y sobre todo se expanda a nivel escolar, ¿no? En ese sentido, el currículum lippmanniano tiene como muchas ventajas. O sea, el modo en que está armado, ¿no? Permitió que se expandiera a lo largo del mundo. Sin embargo, digamos, por todo lo que hemos venido hablando, tiene como ciertos supuestos o principios que de alguna manera yo creo que reproducen, ¿no? Cierta lógica de lo escolar. Es que por eso que tienen, digamos, bastante lugar. Entonces lo que yo quiero pensar es, bueno, ¿cómo es posible encontrar una suerte de término medio, ¿no? Entre esa propuesta que, digamos, curricular que plantea la tradición que comienza con Lippmann, y esta idea de la filosofía como actividad artística, ¿no? Que plantea de alguna manera Walter Kohn y Fabián Lorieta en el libro que mencionabas. Es ahí donde surge, digamos, la idea de la acuarela o paleta filosófica, ¿no? De alguna manera es curioso porque el término techne, ¿no? El de técnica, es también arte para los griegos, ¿no? Y hoy en día tienen como sentidos totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es la cuestión técnica, que la cuestión técnica tiene estos elementos que mencionabas, una planificación, una programación, un método, ¿no? Y por otro lado, el arte parece estar como escindido, ¿no? de toda esa lógica, incluso en términos temporales. Pero a mí ahí en la imagen de la paleta, ¿no? Del artista, que es ese pedazo de madera o de plástico, no importa el material, con muchos colores, ¿no? Habla, por un lado, de un punto de partida, ¿no? Que eso podríamos decir, bueno, son los contenidos que conforman el currículum. Son ciertos libros, ciertas obras de arte, son ciertas músicas, ciertos materiales audiovisuales, ¿no? Eso está a disposición del maestro. Pero al igual que los colores, digamos, cuando un pintor se pone a pintar, lo que hace el pintor, digamos, la pintura, siempre excede esos colores que tiene.
y con los mismos colores y con los mismos materiales, distintos pintores pueden hacer cosas que son completamente distintas. Es decir, en esa imagen me parece que se da como una mixtura entre un docente que ofrece, ¿sí? En el campo de filosofía con niños, esos colores serían los cuentos que elegimos para leer, las historias que elegimos llevar, la música que decidimos poner, el juego que decidimos hacer. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Y ese grupo, esa comunidad sería como los artistas. Es decir, lo que va a pasar con eso que nosotros llevamos es de alguna manera de la misma característica que puede ser una obra de arte. Es decir, no podemos saber de antemano qué es lo que vamos a hacer con eso que nosotros llevamos. Entonces me parece que esta imagen de alguna manera se ubica como en un plano intermedio entre un docente que no propone nada y un docente que propone todo. Entre un estudiante que recibe todo y un estudiante que no recibe nada, sino que da todo, ¿no? Es como un punto ahí intermedio. Me parece que en ese sentido la propuesta de las acuarelas filosóficas lo que busca es encontrar una manera de que el docente no sea mero usuario de un currículum, el lindmaniano o cualquiera, ¿no? Sino que sea también creador, porque en una acuarela nosotros podemos poner los colores, en una paleta nosotros podemos poner los colores que queramos, podemos poner todos, podemos poner algunos, podemos elegir los primarios, podemos elegir los secundarios, podemos elegir los claros. Digo, hay muchas categorías que podemos cruzar. Pasa lo mismo con los materiales en filosofía con niños o niñas. Podemos poner textos, podemos poner audiovisuales, podemos poner juegos, pero también los podemos ordenar por temas, ¿sí? También lo podemos ordenar por preguntas. Es decir, que un mismo corpus, digamos, es susceptible de múltiples ordenamientos. Porque si hay algo que hace un currículum fijo es también establecer un orden, ¿sí? No solamente una secuencialidad, ¿no? Porque el orden puede estar asociado a algo que viene después de otra cosa, ¿no? Eso es el método, ¿no? El método lo que hace es poner una cosa detrás de otra y dice, bueno, para aprender tal cosa primero tenés que aprender esto, y para aprender tal otra primero tenés que aprender tal cosa. De alguna manera permite desarmar esa idea de método, ¿sí? Como una cuestión de pasos secuenciados, ¿sí? Y abrirlo, ¿no? Y hacer que ese docente de alguna manera se empodere y lleva a cabo su propio currículum, ¿sí? Digamos, en un estatus así idílico, ideal, quizás lo que podemos esperar es que cada docente sea forjador de su propio currículum, ¿no? Digamos, de su propio camino. Y que a la vez ese currículum, sea enriquecido por los aportes del grupo. Para mí es un gesto muy interesante esto de muchas veces hacer filosofía con una canción que estén escuchando los chicos. Nos ha pasado en trabajos grupales, por ejemplo, empezar a incorporar raps, ¿sí? A nuestras clases, raps que eran escuchados por nuestros grupos, y realmente ahí cobra otro sentido, cuando dejamos de ser meros usuarios del currículum para ser creadores de eso que usamos, cambia totalmente la relación con lo que hacemos, o con lo que pensamos o lo que hacemos filosofía. Entonces un poco la idea de Acuarelas busca, ¿no? Darle una suerte de explicitación o de ordenamiento, de conceptualización respecto a una práctica que yo vengo realizando, vengo explorando, ¿sí? Falta todavía como apuntalar algunos conceptos, pero bueno, ahí en ese capítulo que vos mencionaste están como esbozadas las ideas generales que hay que seguir pensando. Sí, ese capítulo me lo encontré y me parece muy interesante, porque además relatas muy bien algunas de las experiencias que tú has tenido en clases. Uh-huh. Este libro se llama, no sé si me acuerdo, Hacer filosofía con niños y niñas. Sí, sí, es un libro
publicado por Juan Pablo Álvarez, de Chile, y es un libro que, digamos, que compila diferentes capítulos. Ahí me invitaron a participar, y estas son ideas que también había expuesto en unas jornadas en Bahía Blanca hace ya muchos años, y aparece un poco, digamos, esta cuestión del diálogo, porque muchas de las cuestiones que surgieron en esas jornadas después permitieron que fuera modificando y lo que es la versión final de ese capítulo. Y lo bueno que también que está en tan descarga gratuita. Digamos, ese artículo con un montón de otros muy interesantes. Sí, me parece genial la idea de pensar o establecer algunas relaciones también entre el arte y la filosofía que comparten. Es cierto que muchas cosas no, son diferentes, ¿no? Pero que creo que comparten una cuestión con tanto la relación con el tiempo, una forma de ser y estar en ese espacio, ¿no? Y bueno, entonces me parece un aporte valioso. Sobre todo porque si pensamos un poco más allá de la propuesta de Walter sobre la composición, ¿no? Que tiene que ver un poco con el lado del maestro, con lo que hace el maestro, maestra. Me gusta la idea en las acuarelas de la participación también en esa pintura de los alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, eso me parece un aporte valioso. Sí, digamos, la idea de composición, ¿no? Digamos, de componer, da como una imagen de la convivencia del todo y las partes, ¿no? Como son, digamos, una composición, conviven los componentes, pero a la vez una composición es más que esos componentes. Y en ese sentido también podemos pensar la comunidad de investigación como una composición, ¿no? Donde, digamos, todos los miembros forman parte de. Y ahí, por eso me parece interesante esto de cómo los niños y las niñas también son forjadores y también proveen de material para esa composición. Y también si pensamos, por ejemplo, digamos, metafóricamente, ¿no? Digamos, la clase como una pintura, como una composición artística, también ese producto, ¿sí? Entre comillas, es lo que hacen todos sus miembros. Es decir, es también, o sea, ese grupo es también creador de esa composición o de esa obra de arte. Y es interesante porque muchas veces me ha pasado salir de una clase, de un taller, e irme como muy satisfecho con lo que había pasado ahí, pero a la vez con esa incapacidad de explicar por qué. O sea, qué es lo que había pasado ahí que me había hecho sentir cómodo con lo que había pasado, ¿no? Como que hay algo de la imposibilidad de poder explicarlo con palabras, ¿no? Por esto del movimiento que tiene también la composición. Muchas veces vemos una obra de arte y no sé, estoy pensando, por ejemplo, en la obra de arte que tenés atrás, ¿no? En la pintura. Digo, hasta quizás quizás me cuesta ponerle palabras para explicar qué es. Y quizás lo importante no sea poder explicar qué es, sino simplemente qué es, ¿no? Y que la estoy viendo y que me está generando cosas, y quizás si me pongo a mirarla en detalle voy a poder pensar otra. Entonces me parece que, digamos, ahí el positivismo como que también influyó en la valoración del arte, en sus orígenes. La filosofía, Aristóteles decía que era la madre de todas las ciencias, ¿no? Un poco da la sensación de que la filosofía escapa un poco al estatus de ciencia, o quiere escapar, o al menos cierta filosofía, ¿no? Que es la que proponemos nosotros. Porque también ahí aparece otro concepto que es el de experiencia, que esto Maximiliano López también lo retrata muy bien, que la experiencia también podemos asociarlo al experimento, ¿no? En el sentido, la experiencia puede ser algo como manipulable, manejable. Pero por otro lado, la experiencia también puede ser algo
que ocurre y a lo que no le podemos poner palabras, ¿no? Agamben dice, bueno, la experiencia de la infancia, ¿no? De eso, de aquello que no podemos, digamos, nombrar, ¿no? Digamos, la experiencia como la capacidad de poder explicar, de poder ser explicada. Entonces me parece también que en lo artístico hay mucho de lo que uno vive o tiene experiencia de que no puede ser explicada y no puede ser reproducida, como puede ser reproducido, no sé, en la computadora que estamos ahora usando para conectarnos. Hay algo de lo único, de lo novedoso, que aparece en la obra artística. Es muy cierto. Tal vez la experiencia nos pueda ayudar a entender o a comprender un poco, o más que comprender, al menos pensar qué es lo que sucede ahí, ¿no? En estos espacios de filosofía con niños y niñas. Pensar tal vez también un poco la experiencia como algo que genera múltiples efectos, ¿no? Y que de alguna manera, como dice Foucault, se genera una transformación, ¿no? A partir de la experiencia. Y bueno, creo que hablar de la experiencia nos tomaría una hora más. Otro encuentro más. Sí, otro encuentro más. Entonces, bueno, creo que tomamos la idea de ese diálogo ininterrumpido y quedan algunas cosas ahí rebotando para seguir pensando y dialogando.